la importancia del lenguaje en la escuela y cómo nos conectamos en este mundo. Existir es ser percibido, nos decía este gran filósofo. Sin embargo, hay ocasiones que en esta obviedad que comentábamos en el módulo anterior, no nos permitimos tener la capacidad de poder conectarnos con el mundo. Conectarse significa percibir. Percibir significa, en este caso, escuchar. Dentro de las 4 habilidades comunicativas, que desde el inicio de nuestros primeros clases que tuvimos de carácter formal en una escuela, en una institución educativa, se nos enseñó que teníamos nosotros que aprender a hablar, a escuchar, teníamos que aprender nosotros lo que bien es escribir y teníamos que aprender a leer. Sin embargo, a lo largo de la vida que hemos tenido, poco o mucho hemos cultivado estas 4 habilidades. Pero hay una habilidad más importante de las 4 que yo considero, que sería el aprender a escuchar. Escuchar es tan importante como aprender nosotros a identificar la forma en que piensa la otra persona, que sería nuestro interlocutor. Esto implica, en cierto momento, identificar la estructura lógica de pensamiento de la otra persona. ¿Y qué significa identificar esa estructura lógica de pensamiento? Significa que nosotros cada palabra, cada gesto, cada mohín, cada significante que le dé a la palabra dentro de su propio significado, aprendamos nosotros a identificar lo que nuestro interlocutor nos quiere dar a entender. Escuchar no es fácil, es yo creo que una de las habilidades más difíciles. Y hay ocasiones que cuando estamos en un diálogo con las demás personas, llega un momento en que inclusive tenemos mecanismos de defensa psicológico que antes de que la persona nos diga lo que nos va a decir, nosotros de antemano ya tenemos un prejuicio. Y hablo de prejuicio porque es antes de un juicio. Es decir, antes de que me digan el argumento con el cual me están planteando una situación, yo de antemano estoy pensando cómo le voy a contestar. Pero ya no me permití escuchar esa tesis de esta persona o de mi interlocutor. Aprender a entender lo que piensa la otra persona significa escuchar su tesis, su argumento, lo que él me está intentando tratar de comunicarme, de tal manera que yo en esa relación interpersonal debo de aprender a identificar la palabra o el conjunto de palabras que me va a formar una idea. Esta idea es conceptual, es subjetiva, tiene que ver con la forma en que él piensa, es muy específico, pero en el momento que me lo expresa, yo tengo que aprender a decodificarlo. ¿Cómo lo voy a decodificar? Lo primero que debo de entender es el significante de la palabra, junto con su significado. Posteriormente vamos a ir viendo estos temas. Lo que quiero dar a entender aquí es que en ocasiones nosotros no nos permitimos entender lo que la otra persona nos dice, porque prejuzgamos, porque tenemos un prejuicio. Lo importante aquí, en esta barrera invisible del lenguaje, es que no nos percatamos en un acto de comunicación. Y lo que queremos aquí es que te vuelvas consciente de que aprender a escuchar esa estructura lógica de pensamiento de la otra persona es muy importante. Y es lógica porque es lógico para la otra persona, es obvio inclusive para la otra persona, pero no para todos, ni siquiera para la persona que está a tu lado. Hay un lenguaje interno y un lenguaje externo que algunos pedagogos lo han planteado bastante bien, como Piaget y Vygotsky. Tiene que ver con esa estructura interna que tenemos, que para nosotros es muy obvio lo que estamos observando, pero para las demás personas no lo es, y ese es un lenguaje externo. La capacidad de comunicación estriba en qué tan potencial eres para expresar de tal manera que se entienda lo que tú piensas en las demás personas. Ese es el objetivo. Pero además de todo ello, aquí lo importante, vuelvo a repetir porque es muy importante esto, es entender que esa barrera
que es invisible, nosotros lo volvamos visible y sobre todo seamos conscientes de esa comunicación. Así que a echarle muchas ganas. Gracias.